Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexer Institute, que la gloria del eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob repose abundantemente sobre sus vidas y familias. Nos corresponde estudiar en este hermoso día la parashá Kitexé, que es la parashá número 49, y está comprendida desde el capítulo 21, versículo 10 del libro de Devarim, Deuteronomio, hasta el capítulo 25 y el versículo 19 del mismo libro. Kitexé, cuando salgas, es lo que significa. Y comienza así el texto en el versículo 10 del capítulo 21. Cuando salgas a la guerra, Kitexé, contra tus enemigos, y el Eterno Elohim los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio, y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará las uñas. También se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será tu mujer. Así comienza esta parashá, que es muy particular porque tiene 74 de los 613 mandamientos que han sido contabilizados en la Torá. Y aunque parece un compendio de mandamientos sueltos sin dirección, en realidad tiene, como toda la Torá, una intención bien dirigida: hacernos entender que las pequeñas acciones, o que consideramos pequeñas acciones, también pueden traer grandes consecuencias. Y comienza con el hecho de que Israel iba a la guerra contra sus enemigos. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que hablar continuamente de guerra? Y la respuesta es porque desde que Adán cayó en el pecado, transgredió el mandamiento que le dio, el mundo ha estado en guerra. Caín se levantó contra Heber. Después se levantaron entonces los primeros babilonios, la Torre de Babel. Luego los pueblos empezaron a enfrentarse unos contra otros. Y si nos podemos analizar, la guerra ha sido el fenómeno sociocultural más antiguo que existe. Nació con la humanidad, es tan antiguo como el pan, y cesará solo cuando Yeshua, como el Mesías, retorne y convierta al mundo en un lugar de paz. ¿Y por qué en un lugar de paz y no de guerra? Porque ese es el estado original. Así que la guerra es una consecuencia del pecado también, porque al desconfigurarse el alma de los hombres, surgió el odio, que es contrario al amor, y es el odio la semilla y el fundamento de la guerra, el deseo de destruir a otras personas, de quitar su vida, de dañarlos, de someterlos a como dé lugar. Y allí se sustenta la guerra. Entonces, los hijos de Israel tenían que hacer guerra contra sus enemigos porque no era válido la negociación, no era válida la mediación, no era válida la conversación. Nada de esto era válido porque esos pueblos solo entendían el lenguaje de la guerra y de la fuerza. Y además, el Eterno, como la guerra es una realidad que los seres humanos creamos, no es una creación divina, es una creación humana, entonces el Eterno usa la guerra como un juicio, y usará la guerra como juicio para sancionar a la humanidad en el final de los días. Cuando lea el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis está lleno de guerra, porque es la manera como la humanidad va a ser sancionada, y la humanidad va a ser probada, y la humanidad va a ser seleccionada entre los que van a ser salvos definitivamente y los que se van a quedar en el camino. Así que nuestra vida
Oh, aleluya, eres poderoso y grande y santo, Adonai. Es una continua guerra, porque ahora hay un reino de tinieblas y ahora hay una condición caída de pecado, la cual tenemos que combatir continuamente. Algunas veces se nos pregunta, ¿y hasta cuándo yo tengo que estar luchando? La respuesta que yo les doy, fundamentado en la Escritura, es hasta que Yeshua retorne, porque esta guerra nunca termina hasta que Yeshua coloque sus pies sobre el monte de los olivos. Se pelean y se ganan batallas. Usted gana hoy una batalla, prepárese para la próxima. Usted ganó hoy una contienda, prepárese, porque usted puede estar seguro de que la próxima viene en camino. Y usted dirá, ¿por qué el Eterno permite esto? El Eterno lo permite porque te ha dado el equipamiento, porque te ha dado las herramientas, porque te ha redimido, porque te ha hecho fuerte, porque ahora peleas del lado de su reino y porque ahora Elohim está contigo. Esa es la razón por la cual el Eterno permite que tú estés continuamente en estado de batalla. Esa es la razón y debemos ser conscientes de ello para no entrar en frustración. Pero también me llama la atención y es significativo que en esa guerra contra esos pueblos paganos había mujeres que, al ser tomadas cautivas, fíjense que es interesante, porque no se tomaban cautivos hombres, porque el hombre era y es responsable por lo que ocurre en un lugar. Y las decisiones que toman los hombres las paga toda la sociedad, todas las mujeres y todos los niños. Siempre se culpa, se trata el ignorante, el rasha, el malvado, buscan culpar al Eterno por lo que pasa en la humanidad. Y la responsabilidad le fue entregada a los hombres. Pero es que ellos no sabían acerca del Eterno, sí sabían. Nuestro padre Abraham fue enviado a esa tierra 2 siglos y medio antes, antes de que entraran los hijos de Israel a la tierra. Ellos tuvieron a Melquisedec también. Ellos conocían del Elohim de Israel. Lo escucharon cuando el Eterno hizo los portentosos milagros para que los hijos de Israel salieran de Egipto. El Eterno los evangelizó, por usar un término, de varias maneras, y se resistieron y persistieron en adorar a sus falsos dioses, en doblegarse ante ídolos que son la conexión con esos falsos dioses, son la puerta de entrada. Así que lo que ellos iban a recibir era el justo juicio por causa de sus pecados. Esta mujer cautiva tenía la oportunidad de ser redimida y se le quitaba todas las ropas y se trataba de llevarla a su máximo estado de fealdad, para que el hombre estuviera seguro que encontraba en ella virtuosidad, razones internas profundas para poder unirse a esa mujer en matrimonio, porque está escrito: vana la belleza y pasajera la hermosura, pero la mujer que teme al Eterno, esta será reconocida. Denle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus obras. Esto es lo que dice el Proverbio 31 al final. Entonces es importante que nosotros comprendamos esto también. También debemos extraer el hecho de que en el libro de Zacarías, el capítulo 4 y el versículo 6, bajo condiciones muy especiales, se nos entrega una provisión. Y esta provisión es el hecho de que ahora nuestra guerra no es con ejércitos, ni tampoco es con espadas, sino con el poder del Ruach HaKodesh. Así dice esta poderosa palabra. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Eterno a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos. Y esta palabra también es totalmente consona con la que, por el Ruach HaKodesh, el espíritu de Elohim, habló al apóstol Shaul o el apóstol Pablo.
Versículo 12, capítulo 6 del libro de Efesios, porque nuestra lucha, batalla, pelea, guerra, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted no debe olvidarlo. Está escrito en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que el sistema romano tiene la potestad de perseguir a los santos y vencerlos físicamente. Esto lo que quiere decir es que si uno de los elegidos decide confrontar al Imperio Romano a nivel natural, con espada, con ejército, va a ser vencido. Pero si usted entiende lo que comenzó, lo que está implícito en esta parashá, lo que fue dicho y reiterado a través de los profetas, y luego a través de los emisarios, específicamente el apóstol Shaul, usted podrá vencer. Porque de nuestro lado están los malaquín, está el poder de Elohim y está toda la creación de Elohim para pelear esta batalla. Así que suelte la espada física y tome lo que dice acá. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, está firmes. Versículo 14, capítulo 6. Está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, muy importante, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Con toda oración y súplica, orad que en todo tiempo en el Espíritu, así velad con toda perseverancia y suplicad por todos los santos. Esta es ahora tu forma de batalla, tu forma de guerra y mi forma de guerra en el reino y en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu. Aquí hay otro texto que quiero tomar, otro mandamiento que es muy poderoso. Versículo 22, capítulo 21. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, un pecado peshá, ¿ok? Son pecados de muerte. Hay pecados que no son de muerte y hay pecados de muerte. Yeshua vino para perdonar los pecados de muerte, que no podían ser perdonados bajo la administración de Moshe. Y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Elohim, para que no contamine la tierra que el Eterno tu Elohim te da en heredad. Esta es la razón por la cual los líderes religiosos de Israel insistieron en que Yeshua fuera crucificado. Y ellos no abogaron ni trataron de que fuera apedreado, porque el apedreado no era maldito por Elohim, tenía que ser colgado. Aunque fuera en una estaca o en una cruz romana, estamos hablando que eso venía de un árbol, y esto era el equivalente a colgar a la persona de un árbol. Y esto lo ratifica el capítulo 3 y el versículo 13 del libro de Gálatas, cuando Shaul magistralmente dice: el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá. La maldición de la Torá es la maldición que viene como consecuencia de quebrantar los mandamientos de la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Y luego continúa diciendo en el versículo 14: a fin o con la finalidad de que en el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham viniera a todos los goyín, los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Ruach HaKodesh mediante la fe. Esto no es absolutamente nada liviano.
Fue Yeshua quien recibió las consecuencias de la maldición de violentar la Torá, de estar de espaldas a la Torá, para que la bendición que el Eterno prometió a Abraham, de que las familias de la tierra serían rescatadas e injertadas en su descendencia, y su descendencia es el pueblo de Israel, el verdadero Israel. Para que esto aconteciera, se cumpliera esa promesa, Yeshua tuvo que ser colgado de un madero y convertirse literalmente en su cuerpo en objeto de maldición. ¿Ve las grandezas y las maravillas que la Torá nos enseña? Capítulo 22. No verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos, sin falta lo llevarás a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, entonces se lo devolverás. Así harás con su asno, asimismo harás con su vestido. Lo mismo harás con cualquier cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú halles. No te es permitido ignorarlos. De la misma manera, cuando se tomaba algo prestado. Esto muestra respeto por las propiedades de una persona, y las propiedades de las personas son como la persona misma. Todo lo que pertenece a alguien debe ser respetado, porque es respetar a la persona a la que pertenece. Si un tornillo, un clavo o algo muy pequeño de alguien tú lo desprecias, estás despreciando a la persona. También tenemos otro mandamiento interesante, el versículo 6 del capítulo 22. Si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Por qué? Porque si tomas a los dos, estás rompiendo la cadena de la creación. El mandamiento que el Eterno dio de que toda semilla debe dar fruto según su género. Esto aplica al hombre, aplica a las plantas, aplica a los animales. Si tú cortas a la madre con los huevos, estás rompiendo allí el proceso continuo de creación. Y esto es iniquidad y es rebelión contra Elohim. Y esto que estamos leyendo acá está dentro de lo que puede ser clasificado como un mandamiento muy pequeño. Y mire lo que Yeshua dijo respecto de esto en Mateo 5, lo hemos leído, pero volvamos acá. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas, versículo 17. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni la tilde de esta Torá hasta que se cumpla. Cualquiera pues que anule, o sea que no cumpla, uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, el que acabamos de leer, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Capítulo 5, versículos 17 al 19. O sea, que de guardar estos mandamientos pequeños, y reiteramos lo que hablamos al principio, pequeñas acciones traen grandes consecuencias. De guardar estos mandamientos pequeños dependerá nuestro nivel y nuestra estatura en el mundo venidero. Y la persona que es ligera o que aún no ha sido renovada en su alma, en la cual todavía hay índices de maldad, dice, esto no es importante, voy por lo grande. Sí, pero si tú no cumples con lo pequeño, quieres entrar al mundo de los negocios, pero no respetas la propiedad de otro, quieres aprovecharte de lo que posee, de sus contactos, de sus habilidades. No respetas cuando te has asignado algo, no respetas cuando te has asignado dinero, no respetas cuando te has asignado hasta una herramienta. ¿Cómo vas a querer que el Eterno te bendiga en el mundo de los negocios? Estás rompiendo con los mandamientos pequeños. Por lo tanto, bendice al Eterno cuando uno te ha permitido entrar en negocios grandes, porque tienes que reparar eso.
Cuando edifiques casa nueva, le harás un muro, un pretil, a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayere de ella. Nuestras acciones, nuestro modo de vida, nuestros negocios, nuestras actividades no pueden provocar daños y no pueden aún tener un daño potencial oculto. Si hace una casa y en la azotea no hay una banda de seguridad, un borde, y una persona cae, va a ser nuestra responsabilidad porque es nuestra casa. ¿Cuánto más si yo construyo una obra, si soy constructor de algún edificio, si construyo una casa, si construyo aceras, brocales, vialidad, y no hago las cosas de forma correcta y se forman huecos, se levantan potenciales situaciones que pueden dañar a las personas que son transeúntes o que viven en estas edificaciones, no voy a ser culpable delante de Elohim. Tengamos mucho cuidado con estas cosas. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, versículo 22, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Y muchas veces hay gente que se pregunta por qué la mujer adúltera, considerada adúltera, no fue apedreada. La razón esencial no es tratar de decodificar lo que Yeshua estaba escribiendo en el piso. Tal vez estaba escribiendo el mandamiento, este mandamiento que tenemos acá. La razón es que de entrada el juicio estaba anulado porque se llevó a la mujer, pero no se llevó al hombre. Y así se estaba corrompiendo este mandamiento. Tenía que llevarse al hombre y a la mujer. Esto es bien importante determinar. Lo segundo es que esto es un pecado peshá, pecado de muerte. Y solo Yeshua está en la potestad de poder perdonar, proveer perdón para los pecados de muerte. Recuérdelo. Esto es bien importante. ¿Y dónde dice que solo el Mesías tendrá potestad para perdonar pecados de muerte? Fue profetizado a través del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 20, dice, y vendrá un Goel a Sion, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, de los Peshá, o de los Peshaim. Esto se traduce como que el Goel es el único que tiene la potestad de perdonar los pecados Pesha. 59:20 del libro de Isaías. Y nosotros volvemos al capítulo 23 del libro de Devarim. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Eterno, ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación jamás entrará en la asamblea del Eterno. Sin embargo, esta prohibición, considerada prácticamente perpetua, de que los moabitas y los amonitas no entraban en la congregación del Eterno en la Cajal, tiene una consideración grandiosa, maravillosa, porque está escrito en la tradición oral que los moabitas no entraban en la congregación. Sin embargo, Rub, que era moabita, entró, y no solo entró, pasó a ser una de las abuelas del rey David. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo es que ella pudo entrar? Sencillamente porque los sabios de los tiempos de Ruth determinaron que esta prohibición aplicaba solo a los varones y no a las mujeres. Por esta razón, Ruth pudo entrar en la congregación de los hijos de Israel. Ahora, es bien interesante destacar también la palabra Cajal. Esta palabra Cajal es determinante. ¿Por qué? Porque el Israel de Elohim es una Cajal. ¿Qué quiere decir Cajal? Una asamblea de personas que han sido redimidas y que están unidas entre sí al Eterno por medio de un pacto.
En este sentido, la redención también puede plantearse como el acto legal mediante el cual las personas son arrancadas de las naciones y son pasadas a la Cajal de Elohim. Porque la Cajal de Elohim es la que expresa a nivel terrenal el reino de Elohim. Y la Cajal de Elohim está fundamentada o está conectada a Elohim mediante un pacto. Y este pacto, que es un acuerdo, está fundamentado a su vez en la Torá. Y la Torá es la ley divina y en profundidad es el pensamiento de Elohim. Esto es bien importante. Esta palabra Cajal, cuando llegamos a la Septuaginta o a la versión de los 70, fue traducida al griego como iglesia y luego transliterada al español como iglesia, de forma tal que cuando Yeshua habló de llevar a una persona que no obedecía ante la iglesia, así fue transliterada al español, y cuando Shaul y los apóstoles hablaban de la iglesia, no estaban hablando de una iglesia que surgió como consecuencia del fracaso de Israel y por implicación del Eterno que creó Israel, como un nuevo cuerpo de creyentes fundamentado en un Redentor que pasó luego a ser un Dios que dejó atrás al Dios de Israel. La iglesia cristiana no, está hablando de la Cajal. Y cuando se refería a la Cajal o a las iglesias que estaban en casa o en los diferentes lugares, se está refiriendo a las asambleas locales donde se reunían algunos miembros de esta gran Cajal. Y esta Cajal oficialmente también es la descendencia de Abraham. Esa es la iglesia, si quiero usar el término, la palabra moderna iglesia, pero puedo usar la palabra moderna, pero el concepto es el concepto antiguo. La Cajal es el Israel de Elohim. Por eso la verdadera iglesia es el Israel de Elohim. No se equivoque, eso es lo que está escrito. ¿Por qué razón? Entonces, una persona para tener una relación con el Eterno tenía que dejar de ser amonita, moabita, tenía que dejar de ser egipcio, tenía que dejar de ser edomita, tenía que dejar de ser cananeo y aceptar al Elohim de Israel y entrar en el pacto para poder ser salvo. La razón por la cual ni los moabitas ni los amonitas se les permitía entrar a la congregación de Israel es porque no fueron al encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto. Esto lo dice el versículo 4. Y porque alquilaron contra ti a Bilán, hijo de Beor en Mesopotamia, para maldecirte. Ni apoyaron, y no solo no apoyaron, hicieron ocultismo. Tenga cuidado cuando una persona, un grupo de personas, o una cultura o nación está pasando por dificultades. Tenga misericordia, porque el Eterno no olvida estas cosas. No es solo para los hijos de Israel. Recuerde que la Torah es para todo el planeta Tierra, es para todos los hombres, a través de Israel, pero para todos los hombres. Lo número 2, el Eterno no olvida a las personas que se han levantado contra ti usando hechicería o que han contratado hechiceros para hacerte daño. El Eterno no los olvida. Y hoy le pedimos al Eterno que no los olvide, que les pague en el nombre de Yeshua a todo el que se ha levantado contra nosotros, que les dé el pago de Bilán, todo el que se ha levantado para hacer brujería, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Aquí hay algo bien interesante que es importante y tiene que ver con la vida personal. Capítulo 23, versículo 12 y versículo 13. Tendrás también un lugar fuera del campamento. El campamento era el lugar físico donde habitaba la Cajal, la iglesia. Y saldrás allí y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Versículo 14. Porque el Eterno tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. O sea, que la limpieza es una expresión de santidad. Y para que se manifieste la santidad debe haber limpieza. Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti.
ya que un hijo del Eterno no puede vivir en suciedad y en desorden, porque eso es desagradable delante de Elohim. Elohim puede apartar su presencia, la manifestación de su presencia, por la suciedad y el desorden en tu vida. Así que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Ninguna de las hijas de Israel será ramera, prostituta, en culto pagano. También ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. No necesita comentario. No prostituta, no homosexuales. No cobrarás interés a tu hermano sobre dinero, alimentos o cualquier cosa que puedas ser prestado. Está prohibido cobrar a tu hermano interés. Podrás cobrarlo de alguien que no esté en el pacto, pero alguien que está dentro del pacto, si le prestas dinero para un negocio o para la vida personal, no le puedes cobrar interés. ¿Y quién te paga? El Eterno. Cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguno en tu cesto. Versículo 24. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Por qué el Eterno proveyó estos mandamientos? Porque hay otra consecuencia, así como que hablamos de que la guerra es una consecuencia del pecado original. La guerra es también una consecuencia, la pobreza es una consecuencia del pecado. Y el Eterno proveyó estos mandamientos que aún aplican al día de hoy para ayudar al que está en pobreza a que no sufra mientras sale de esa condición de pobreza. Y el que tiene debe compartir con el que no tiene para ayudarlo a salir de esa situación. Por esta razón, la persona podía comer de la viña y podía arrancar espigas para comer, pero no podía llevarse porque ya esto no era permitido, ya que estaría entonces explotando el campo y el trabajo de otro. Capítulo 24. Cuando un hombre recién casado, versículo 5, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber, quedará libre de su casa por un año para hacer feliz a su mujer que ha tomado. O sea, que el hombre tiene el propósito y la obligación de hacer feliz a su esposa. Versículo 7, el secuestrador es reo de muerte. Esto es lo que dice. Versículo 10 habla de los préstamos a otras personas, de objetos. No deberás humillar a las personas, a las personas a las cuales prestaste objetos. Versículo 14, no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra y en tus ciudades. En su día, versículo 15, le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Eterno y llegue a ser pecado contra ti. Versículo 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, si la Torah dice, en las 10 palabras, en Éxodo 20, que la maldad visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, esto quiere decir que la maldición es transgeneracional, pero la determinación, la autoridad y la decisión de romperla va con cada generación. Cada generación tiene la potestad, mediante Teshuvá, de romper esa maldición. Eso es lo que quiere decir. Prohibido pervertir la justicia al extranjero, al huérfano y al huérfano, versículo 17. Al cegar la mies del campo, versículo 19, lo que caiga al piso no lo recogerás, porque es para el huérfano, para la viuda. Escuche esto,
es para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que el Eterno tu Elohim te bendiga en toda la obra de tus manos. Bien importante. De la misma manera, cuando sacudías los olivos, cuando bendimes la viña, dice el Eterno, recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando a que hagas esto. Tú sabes lo que es ser pobre, sabes lo que es ser esclavo, sabes lo que es tener necesidad, por lo tanto, ten misericordia del otro. O sea, ponte en los zapatos de la otra persona. Esto es bien importante para nuestra vida, para que el Eterno nos bendiga. Capítulo 25, versículo 4. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Lo usó el apóstol Shaul para decir que las personas deben ser recompensadas, deben tener fruto de su trabajo. Si tú contratas a alguien para un trabajo, no le pidas el favor, paga. A menos que no puedas absolutamente pagar con nada y la persona haga una sedaca hacia ti. Pero si tú demandas servicios de alguien y no pagas, estás cometiendo pecado. Versículo 5 habla de la ley del cuñado, del ibum, hasta el versículo, desde el 5 hasta el 10. Y versículo 13, importante, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña, o sea, no harás trampa en las pesas. Versículo 14, no tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña, no harás trampa en las medidas. Versículo 15, tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. No hagas trampa en los negocios. Habilidad para los negocios no es igual a trampa. Uno se ha encontrado muchas veces con empresarios creyentes que te lloran delante de ti y te dicen, yo no sé por qué pasa esto, yo no sé. Y cuando uno entra un poquito a sus actividades y las mira, los evalúa, se da cuenta de que no tienen pesas justas y medidas justas, hacen trampa. Y por eso el Eterno no les bendice. Acuérdate, versículo 17, de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió el encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en la retaguardia. Cuando tú estabas fatigado y cansado, Él no temió a Elohim. Por tanto sucederá que cuando el Eterno tu Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, que el Eterno tu Elohim te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. Y como Amalek ya desapareció, este Amalek representa un espíritu que ataca a la persona cuando está cansada, que trata de convencerte de que todo es angustioso, de que todo es dificultoso, de que no hay esperanza, que trata de desconectarte de la fe, de la fortaleza que viene del Eterno. Entonces, borrar la memoria de Amalek en este sentido sería romper con la influencia de ese espíritu, romper con la maldad y Yetzer Hará que trata de desanimarnos. Oiga, el desánimo ni la tristeza vienen del Eterno. El desánimo y la tristeza vienen del reino de las tinieblas. Yeshua, definitivamente. Aquí hay un dato interesante más. La palabra Safek, duda, tiene el mismo valor gemátrico, o sea, sus palabras tienen el mismo valor numérico que la palabra Amalek. Yeshua venció a Amalek. Yeshua salió a la guerra contra los enemigos. Yeshua venció. Yeshua es nuestro rey, es nuestro jefe, es el que pelea nuestras batallas. Yeshua es quien venció. Y es Yeshua quien nos ayuda, enviado de parte de Elohim, en nuestra vida. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso,
ha quitado en medio, lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él o en la cruz. Yeshua es quien ha vencido a Amalek y a todos los poderes de tinieblas en el Gólgota. Así que regocíjate y levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Vuela como águila, recuerda. Hazab.